Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el vídeo de hoy hemos preparado un tutorial / curso actualizado sobre PV-GIS. Es un cursillo de PV-GIS que vamos a dividir en 3 lecciones más o menos, donde hoy veremos la primera lección y si os gusta mucho y vemos que le dais mucho apoyo con likes y comentarios, subiremos también la segunda parte y la tercera parte la semana que viene y la siguiente. PV-GIS es una herramienta súper potente que nos va a permitir obtener información del recurso solar de un emplazamiento y además también nos va a permitir hacer cálculos sobre cuánta potencia fotovoltaica debemos instalar para una instalación en concreto, tanto para viviendas conectadas a la red como para viviendas aisladas de la red. Lo más interesante de esta aplicación es que es totalmente gratuita y de acceso web. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la primera parte del tutorial de cómo utilizarla. Comentar que ya tenemos algún tutorial sobre esta aplicación que subimos hace unos años, pero hoy queremos hacer un tutorial actualizado a día de 2023. Dicho esto, vamos con el tutorial. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer para acceder a la aplicación de PV-GIS es muy sencillo. Vamos a vuestra barra de buscador de Google y buscamos PV-GIS y clicamos. Es muy rápido y muy sencillo. De hecho, aquí ves que ya tenemos algún vídeo que hemos subido algún otro año, pero queremos hacer el tutorial actualizado. Nos vamos a la primera pestaña, PV-GIS Online Tool, y una vez estamos aquí, accedemos a Acceder PV-GIS Tool. Comentar que justo el botón arriba a la derecha podéis cambiar el idioma. Podéis ponerlo en inglés, en español, en francés, en italiano o en alemán. Sí que es cierto que las traducciones no son demasiado buenas, pero bueno, si no entendéis mucho el inglés, pues lo podemos poner en español y así es más sencillo para todos. Dicho esto, lo primero que vemos cuando entramos en la aplicación de PV-GIS, la versión 5.2, es esta pantalla de aquí, donde tenemos primero el logo, información un poco relevante, y luego tenemos la parte de lo que es la parte de diseño dividida en 3 submenús principalmente. Primero un submenú que es directamente el mapa, luego un submenú donde es un resumen de dónde estamos clicando y en qué localización vamos a hacer el estudio, y luego ya tenemos el submenú de diseño, que es el que nos va a interesar mucho más. Si nos focalizamos primero en lo que es la parte del mapa, podemos ver que a la izquierda tenemos para ampliar y desampliar. También podemos mover con el ratón, directamente clicando con el ratón podemos ir moviéndonos, y con la rueda del ratón podemos ampliar o desampliar. Luego vemos también arriba a la derecha que podemos ver distintos tipos de mapa, donde podemos ver el terreno, únicamente un mapa como este de aquí, o tendríamos también esta opción. Y luego también comentar que se puede añadir para ver la visión de la radiación. ¿Y cómo hacemos esto? Con esta pestaña de aquí, en Solar Radiation, cuando clicamos vemos la radiación. Si desampliamos podemos ver que las zonas más rojas son las zonas de más radiación y las zonas más azules son las zonas de menos radiación. Comentar que aquí, si nos vamos abajo a la izquierda, en la parte de lado, podemos ver que este mapa sea más opaco o menos opaco. Menos opaco querrá decir que no vemos tanto la capa de radiación, sino vemos la capa de abajo, y si vamos moviendo la barra hacia la derecha vemos mucho mejor cuáles son las zonas de mayor radiación. Dentro de España, por ejemplo, se puede apreciar claramente que las zonas del sur de España tienen más radiación que las zonas del norte. Y eso aquí también tenemos una leyenda donde podemos ver a qué corresponde la radiación según el color. Vemos que el rojo oscuro correspondería a una radiación de 2500 kWh partido de metro cuadrado y la parte más azulita correspondería con 500 kWh partido de metro cuadrado. Una vez conocemos esto, lo siguiente a la hora de hacer el diseño del estudio es seleccionar dónde queremos hacer el diseño de la instalación. En este caso únicamente nos iríamos a la parte del mapa que consideremos y clicamos sobre ella. En este caso, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a México, nos iríamos a México, buscaríamos la localización y una vez tengamos la localización, le haríamos a clic sobre el emplazamiento. Cuando le damos a clic, ya se carga toda la información relativa a ese emplazamiento en concreto. Una vez hemos dado clic, ya podemos proceder a los siguientes submenús. Hay otras formas también de directamente acceder a la ubicación. Aquí lo hemos hecho directamente clicando sobre el mapa, pero también se podría hacer de otra forma, que es directamente poniendo la ubicación. Es decir, si por ejemplo queremos hacer el estudio en Madrid, España, ponemos Madrid, España y directamente nos busca, vemos que nos ha buscado Madrid. Otra última opción también sería con datos de latitud y longitud. Por ejemplo, si sé que la latitud son 40 grados y la longitud son 3 grados, le diría ir y automáticamente me selecciona ese punto. En ese caso ha sido un punto cercano a Mallorca, pero si sabemos las coordenadas exactamente, podemos seleccionarlas para poderlas poner en emplazamiento. Vamos a suponer que hacemos un estudio, un análisis en la localización de Alicante, con lo cual vamos a saber que, por ejemplo, es una vivienda situada por esta zona de aquí, clicamos y automáticamente ya vamos a ver, analizar el siguiente submenú. Fijaros lo que os comentaba, que a veces la traducción no es relativamente buena o cuando hace la traducción a veces se solapan algunos submenús. Esto directamente, si lo viéramos en inglés, sí que quedaría todo correctamente. Habría que seleccionar otra vez la ubicación, pero sí que quedaría todo esto perfectamente cuadrado. El problema de traducirlo al español es que a veces se desvirtúa en los campos. Vamos a hacerlo en inglés y os traduciré yo las partes que son en inglés a castellano. Yo porque funciona mucho mejor la aplicación cuando tenemos esto localizado en inglés. Dicho esto, en el menú de aquí arriba a la derecha, lo que tenemos es primero donde tenemos seleccionado el cursor. Si os fijáis, conforme voy moviendo el cursor en el
mapa se me actualizan las coordenadas de longitud y localización aquí en la barra de cursor. Fijaros justo aquí que me voy moviendo y se van actualizando. Aquí están las seleccionadas, el punto seleccionado, que según voy cambiándolo se van actualizando. Y una cosa también muy interesante es que también nos da información de la elevación del punto seleccionado, que eso es muy relevante en el caso de que tengamos que considerar algún derrating de alguno de los componentes que vamos a utilizar. Luego aquí también tendríamos la versión de PBGIS que se está empleando, que en este caso es la 5.2. Tenemos también aquí la opción de cambiar a la versión anterior, que es la 5.1, que no es recomendable y directamente trabajaría siempre con la última disponible, que es la 5.2. Y luego también podemos añadir el cálculo del horizonte para que repercuta en el cálculo de sombras de la aplicación, o podemos quitarlo y podríamos subirlo nosotros como archivo adicional. Lo más recomendable y lo más fácil y sencillo es directamente clicar sobre Calculated Horizon. Dicho esto, ya tendríamos seleccionada la ubicación donde vamos a hacer el estudio y el análisis de la instalación fotovoltaica. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos aquí un submenú dividido en tres partes, que es el submenú, digamos, de trabajo. En este submenú, que podéis ver aquí a la derecha, tenemos tres partes. Una parte que la podéis ver en naranja, que son para el cálculo de producción de instalaciones fotovoltaicas. Luego tendríamos esta segunda parte en morado, que es para calcular y descargar los datos del recurso solar en un emplazamiento determinado. Y luego tendríamos la parte de TMI, que es para descargar toda la información de un año completo relativa a datos de recurso solar, temperatura, velocidad de viento, etc, etc. Hay una gran cantidad de información. Desde mi recomendación y cómo nosotros utilizamos esta aplicación, nosotros recomendamos hacer siempre los cálculos a partir de descargar los datos del recurso solar de las pestañas estas de aquí moradas, y ya con una aplicación mucho más trabajada, como puede ser, por ejemplo, la aplicación de Excel PV Calculator, que ya conocéis de algún otro vídeo y que os dejo el enlace en el curso de la descripción. Con esa aplicación ya poder hacer los cálculos mucho más completos. Pero si no disponéis de ese tipo de aplicaciones o no tenéis esa capacidad de análisis, también es muy fácil, muy sencillo, por lo menos para un diseño preliminar, recurrir a las opciones que nos da directamente PBGIS justo aquí, las opciones naranjas, ya que nos permite hacer el cálculo de una instalación de autoconsumo conectada a la red, nos permite también hacer el cálculo de una instalación de vertido hacia la red con trackers, y nos permite también hacer el cálculo de una instalación fotovoltaica pero aislada de la red. Con lo cual tenemos esas tres opciones que, oye, si no tenemos ninguna otra aplicación como puede ser PV Calculator o aplicaciones similares que nos permitan hacer este cálculo mucho más a detalle, pues también están disponibles y funcionan bien. Dicho esto, en esta primera versión del tutorial vamos a tratar de ver las primeras opciones en naranja. Con lo cual, lo primero que tenemos es la opción para calcular, y voy a ampliar un poco. La primera opción que tenemos aquí es para calcular la producción de una instalación fotovoltaica conectada a la red. Lo primero que vemos aquí es un menú de información, donde nos da una información estimada de lo que nos va a calcular la aplicación en sí. Luego lo que vemos es la selección de la base de datos que queremos utilizar, la tecnología que vamos a utilizar, la potencia instalada, etc, etc, que luego vamos a verlo y describirlo paso a paso. El primer paso es seleccionar la base de datos. En este caso, siempre que esté disponible la base de datos PBGIS SARA H2, la recomiendo, porque nos va a dar información de los últimos 15 años. En el caso de que no lo estuviera, iríamos a la SARA, que nos da información de los 15 años anteriores. Y en el caso de que no tuviera ninguna de estas, utilizaríamos la base de datos PBGIS ERA 5. Aquí hay una descripción de qué significa cada base de datos. Aquí vemos, por ejemplo, PBGIS ofrece 4 bases de datos de radiación solar diferentes con resolución horaria. Por el momento hay 3 bases de datos basadas en satélites, 3 bases de datos que tienen información real de la irradiancia, que es PBGIS SARA H2, que está disponible en Europa, África y gran parte de Asia y alguna parte de América del Sur. SARA, que es la base anterior desde 2005 hasta 2016, la de SARA H2 es de 2005 hasta 2020, con lo cual está mucho más actualizada, y PBGIS NRSDB, que está disponible para la parte de Estados Unidos principalmente, y nos da información desde 2005 hasta 2015. Luego también hay otros emplazamientos donde no hay información real satelital, y lo que se utiliza es la base de datos PBGIS ERA 5, que es un reanálisis global de la irradiancia en base a un análisis estadístico del mismo, que sería este de aquí. En este caso, porque hemos seleccionado para hacer el cálculo Alicante, pero hay ubicaciones donde, por ejemplo, si nos vamos a Argentina, vamos a darle a ir, tenemos seleccionada Argentina, en este caso ya no está disponible la base de datos PBGIS SARA, sino que tenemos que recurrir a PBGIS ERA 5, que es una estimación. Es menos preciso, pero por lo menos es una opción que nos da la aplicación y que funciona, la verdad es que bastante bien. Vamos a volver a la ubicación en la que estábamos, o de hecho vamos a cambiar y vamos a hacerlo en Madrid, por ejemplo. Vamos a Madrid. Tenemos seleccionado Madrid. Dicho esto, vamos a seleccionar la base de datos PBGIS SARA H2. La tecnología fotovoltaica va a definir un poco el tipo de tecnología que vamos a emplear, y podemos distinguir entre tecnología de silicio, como suele ser casi todos los paneles comerciales, o también otros tipos de tecnología como módulos de película delgada basados en tecnología CIS o módulos de película delgada basados en teluro de cadmio. Pero la realidad es que casi todos los cálculos vamos a hacerlos con tecnología de silicio cristalino. Una vez tenemos seleccionado la base de datos y tenemos seleccionado el tipo de panel que vamos a utilizar, dimensionaríamos la potencia de la planta. Y aquí hablamos de potencia pico de la planta, es decir, potencia en paneles. Si vamos a hacer una instalación para una vivienda donde tenemos un consumo anual aproximadamente de unos 4000 kWh, pues seguramente con una instalación de 3 kilovatios pico
sea suficiente, con lo cual vamos a dimensionar 3 kilovatios pico. Aquí dimensionaríamos las pérdidas del sistema, y en pérdidas del sistema engloban todas las pérdidas de los distintos componentes que obviamente componen la instalación. Véase inversor solar, véase pérdidas en cableado, véase pérdidas debido a otros elementos de la instalación, etc. etc. PVGIS por defecto nos recomienda un valor de 14%, y es un valor bastante acertado. Si vamos a instalaciones de autoconsumo residencial, 14% está bien. Si vamos a instalaciones de autoconsumo más industrial, seguramente podamos reducirlo a un 10, 11 o 12%. Pero para este tipo de sistema, un 14% está muy bien seleccionado. Lo siguiente será seleccionar cómo van a estar instalados esos paneles. Y aquí nos dan dos opciones, freestanding y roof-added. Freestanding quiere decir directamente que son paneles que los ponemos sobre una estructura o una inclinación dada. Esto correspondería, por ejemplo, si tenemos una cubierta totalmente plana y vamos a poner estructuras de 25 grados, por ejemplo, donde hay un espacio de aire por debajo de los paneles, con lo cual se van a refrigerar un poco más. Y la opción de roof-added o building integrated querría decir si ponemos los paneles de forma totalmente coplanar a la cubierta. Esto puede ser, por ejemplo, cuando tenemos una cubierta inclinada, donde normalmente los paneles van totalmente de forma coplanar a esa cubierta. Con lo cual, aquí podríamos seleccionar la opción que vayamos a utilizar de las dos. En el caso de, por ejemplo, de utilizar freestanding, lo siguiente será definir la inclinación de los paneles, cómo vamos a instalarlos y el azimut de esos paneles. Si, por ejemplo, vamos a utilizar una estructura con 25 grados y el azimut podemos definirlo a 0 grados perfectamente, definiríamos 0 grados. La inclinación, como es obvio, hace referencia al ángulo de inclinación del panel fotovoltaico. Lo óptimo, como ya sabéis, es que para verano optimicemos con una inclinación igual a latitud menos 15 grados, para invierno igual a latitud más 15 grados, y si hacemos el cálculo de todo el año, lo óptimo sería una optimización energética. Pero luego sí que es cierto que hay distintas casuísticas que también nos van a poder limitar esa inclinación. En este caso vamos a suponer, por ejemplo, que añadimos una inclinación bastante típica que puede ser de 15 grados, que nos permite optimizar bastante el número de paneles que acaban cabiendo en la cubierta. Y luego tenemos el azimut. El azimut define la orientación del panel fotovoltaico con respecto al sur. Es decir, si definimos un azimut positivo, querrá decir que estamos definiendo un azimut que está orientado más hacia el oeste, con lo cual vamos a producir un poco más de energía por la tarde. Si definimos un azimut negativo, quiere decir que está más orientado hacia el este, con lo cual vamos a tener más producción por la mañana. Si definimos un azimut totalmente hacia el sur, es la forma de optimizar la instalación fotovoltaica, con lo cual vamos a suponer que tenemos la capacidad de poder seleccionar el azimut y la inclinación mejor, y vamos a seleccionar 15 grados de inclinación y 0 grados de azimut. También hay otra posibilidad, que es directamente decirle, oye, optimízame la inclinación y optimízame la inclinación y el azimut. También es posible y podríamos seleccionarlo. Y lo último, también nos permite dar unos ciertos datos de precio de la instalación para hacernos un cálculo de cuánto nos va a estar costando cada kilovatio hora que produzca la instalación fotovoltaica a lo largo de sus 25 años de vida útil. En este caso, lo primero que tenemos que seleccionar es el precio, el coste de la instalación. Vamos a suponer, por ejemplo, que una instalación de 3 kilovatios pico nos cuesta 5.000 euros. El tipo de interés en el caso de que solicitáramos un préstamo para dicha instalación, vamos a pensar, por ejemplo, que no pedimos ningún préstamo y directamente lo pagamos a tocateja, con lo cual el interés sería de 0%, y que la instalación fotovoltaica, el instalador me asegura que va a tener una vida útil de 25 años. Con todo esto, tenemos ya el sistema más o menos dimensionado, de forma muy rápida y muy sencilla, y ya únicamente tendríamos que ir a la opción de visualizar resultados. Cuando clicamos a visualizar resultados, automáticamente se nos genera esta pestaña de aquí. Esta pestaña de aquí donde tenemos una información resumen del proyecto. Ahora aquí lo veis más grande porque lo tengo ampliado. Si lo viéramos en formato normal, tendríais aquí a la izquierda el mapa, a la derecha los menús de diseño y justo abajo el resumen de resultados, que vamos a verlo justo aquí. Ahora bien, ¿qué información hay en el resumen de resultados? Lo primero, justo a la izquierda tenemos información de diseño, que sería información de la localización, de la base de datos utilizada, de la tecnología de paneles, de la potencia instalada y de las pérdidas del sistema. En este caso, lo que hemos definido nosotros. Luego ya teníamos cierta información de datos y resultados. Fijaos aquí que como al final le hemos dado a optimizar slope, que slope es inclinación, le hemos dado a optimizar slope y a optimizar azimut, al final ha seleccionado los que pensaba que le podían convenir. Y la optimización la ha determinado como una inclinación igual a 37 grados y un azimut igual a menos 4 grados. Podría también haberlo seleccionado yo directamente y si no hubiera clicado esta opción de aquí arriba, hubiera hecho el cálculo en base a lo que yo le he puesto. Pero como le hemos dado a optimizar azimut e inclinación, ha hecho una optimización del sistema. ¿Qué más información podemos ver? Lo he vuelto a ampliar para verlo mejor. Podemos ver información de la producción de esa instalación fotovoltaica anualmente, que en este caso sería de 4.860 kilovatios hora. También tenemos información de cuál es el recurso solar que acaba incidiendo en la ubicación determinada por metro cuadrado y que también al final hay una variabilidad anual. Esto es un poco la media de producción que tendríamos cada año, pero que puede variar entre 158 kilovatios hora para arriba o para abajo. Luego también aquí nos indica de algunos aspectos que influyen sobre los cálculos finales. Uno de ellos es el ángulo de incidencia. Debido al ángulo de incidencia que va variando anualmente, eso implica una pérdida de energía. Hay otros efectos como efectos espectrales y luego el efecto más importante, que son las pérdidas por temperatura y por baja irradiancia. Van a haber momentos del
año donde la irradiancia es tan alta que la temperatura de operación de los paneles va a ser muy alta y eso va a repercutir en una reducción de eficiencia de los módulos y van a dejar de producir tanta energía. Y luego también pasa que cuando la irradiancia es muy pequeña, no hay suficiente energía para poder empezar el sistema, para poder arrancar el inversor solar, y también tenemos ahí otra poca pérdida de energía. Y eso en total hace un cálculo que representa 7,73%. Ese 7,73% lo suma al 14% que habíamos definido. Bueno, realmente hace una suma con estos valores de aquí y da que las pérdidas totales del sistema son de 22,25%. Luego además nos da información, justo aquí abajo lo que tenemos es información de, oye, con toda la producción que estima a lo largo de los 25 años, si hacemos la división entre el coste de la instalación y toda esa energía, a cuánto estoy pagando cada kilovatio hora. Y lo determina 0,062 euros por kilovatio hora, lo que son unos 6 céntimos por kilovatio hora. Este valor es muy positivo porque nos ayuda a saber si una instalación es rentable o no. ¿En qué sentido? Si vemos que el precio de la electricidad que pagamos en nuestra factura eléctrica está por encima de ese valor, quiere decir que nos va a salir rentable la instalación. Es decir, si a ti de red eléctrica cada kilovatio hora te cuesta 25 céntimos y con la instalación fotovoltaica te cuesta 6 céntimos, por cada kilovatio hora que tú estás autoconsumiendo te estás ahorrando prácticamente casi 20 céntimos, con lo cual es súper rentable. Otra cosa es que la energía eléctrica disponible en la red fuera súper barata y estuviera por debajo de este valor. En ese caso, si por ejemplo la electricidad me costara, en mi factura de la electricidad cada kilovatio hora me costara 5 céntimos y mi instalación fotovoltaica me cuesta 6 céntimos por kilovatio hora, pues obviamente no sería rentable. Pero la realidad es que a día de hoy el coste de la electricidad está en torno a 20-25 céntimos aproximadamente por kilovatio hora, con lo cual esto de aquí implicaría que es una instalación súper rentable. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos información de la producción del sistema, de cuánto va a producir cada mes. Aquí tenemos el total, que eran los 4.860 kilovatios hora, pero también tenemos información de producción cada mes. Vemos que obviamente en verano produce más que en invierno, como es lógico. También podemos descargar esta gráfica clicando aquí y podemos descargar también estos valores, clicando aquí y aquí. Podemos descargarlo como PNG, como archivo PNG, para luego poder copiarlo en un estudio que queramos entregarlo al cliente. Aquí también hay otras opciones. Podemos ver la producción, pero también podemos ver datos del recurso solar. Podríamos ver cuánto recurso solar está incidiendo sobre los paneles solares en cada momento del día. Y por último, algo muy interesante es que tenemos aquí la información de generar un PDF. Un PDF que si luego abrimos, tenemos esta información de aquí. Tenemos un poco una información resumen del sistema que hemos dimensionado, donde tenemos información de, oye, hemos calculado esto, estos son los resultados de la simulación, que es lo que hemos visto antes. Aquí tenemos un mapa del horizonte de la instalación en concreto, tenemos los datos de la producción fotovoltaica para esas condiciones determinadas, los datos del recurso solar para esas condiciones determinadas y tenemos luego también información en formato tabla de esos mismos resultados. Y aquí un poco la definición. Con lo cual esto me puede ayudar si no tengo otra herramienta, ya os digo, si no tenéis otra herramienta para poder generar un informe y entregárselo al cliente, es una buena forma de poder disponer de algún documento acreditativo basado en una herramienta oficial que pueda servir de cara al cliente para, oye, tu instalación que te estoy dimensionando es capaz de producir toda esta energía. Y está bastante bien este tipo de herramientas. Acabamos por aquí la lección número 1 del curso de PVGIS gratuito en el canal de YouTube de Academia Energía Solar. Si te ha gustado mucho el vídeo y quieres que subamos ya la lección número 2, dale un buen like y comenta en los comentarios. También recuerda que tienes disponible un curso súper completo conocido como Training Avanzado en Energía Solar 3.0 que te permite adaptar todo lo que vas a aprender en el curso de PVGIS a la realidad y al diseño de instalaciones fotovoltaicas por completo. Además, en ese curso avanzado tienes una aplicación conocida como PV Calculator que te va a permitir de la información que extraemos aquí analizarla mucho más en detalle y poder preparar un informe mucho más preciso de cara al cliente. Nada, te dejamos un cupón de descuento justo aquí abajo en la descripción por si te interesa. Acabamos por aquí el vídeo y recuerda lo comentado. Si te interesa este tipo de contenido y quieres que subamos la lección 2 del curso gratuito de PVGIS a YouTube, dale un buen like, comenta y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!